Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Vamos a Terapia Podcast es un espacio para compartir reflexiones y experiencias desde la práctica terapéutica y como personas que van a terapia. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Para emprender tenemos que estar bien y sobre todo sabiendo quiénes somos. Cuando estás haciendo tu propio negocio, estás prácticamente trabajando 24/7 porque tú eres el encargado de asumir todo. Si quieres crecer como emprendedor, emprendedora, emprendedores, necesitas tener un plan de acción, una plataforma que constantemente esté sosteniendo disciplina, hábitos que tienes que integrar dentro de tu negocio para que haya salud. Si hay una angustia financiera y un malestar en la vida cotidiana, es difícil mantener el foco, es difícil no dudar de ti mismo y de tus propios talentos y de la dirección a la que vas. Si eres una de estas personas como Irina y como yo, entonces te va a tocar hacer un trabajo profundo porque el emprendimiento te va a mover cosas, te va a mover estructuras. Sí o sí te vas a preguntar sobre ti en el proceso. Y si no tienes quien te acompañe en este responderte esas preguntas, puede ser un poco perturbador. No dejar de insistir cuando realmente tú sientes el llamado claro del servicio y del propósito mayor que tiene lo que estás haciendo y lo que estás compartiendo. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de la cuarta temporada de Vamos a Terapia, que hemos titulado Emprender desde el centro, ¿cómo se come eso? Este tema viene conectado con justamente este proyecto y con la decisión que hemos tomado de ser emprendedoras, que no solamente se lleva a proyectos, sino a también caminos de la vida personal. Una vez escuché a una amiga emprendedora, ella también, que es una máquina, diciendo que hasta la vida misma era un emprendimiento, ¿no? Tiene mucho que ver con la manera de vivir tu vida y de iniciar ciclos, hasta una relación incluso puede ser un emprendimiento. Entonces, aquí justamente vamos a hablar de cómo se come eso cuando decides tener o desarrollar tu propio negocio, proyecto creativo, y además lo vas compensando y armonizando con tu vida personal y con la manera en cómo eliges experimentar la vida en los diferentes ámbitos, ya sea maternidad, ya sea estilo de vida, relaciones y demás. Entonces, bueno, con esta presentación quiero saludar a mi querida Mafer. Gracias por estar Hola, aquí, querido. Y a Jesus también, que siempre nos acompaña, gracias. Y a ustedes que nos escuchan donde estén, en la hora que lo prefieran, haciendo lo que les toque cada día o elijan hacer. He tenido amigas que me han dicho, yo escuché el episodio mientras estaba lavando los platos o estaba manejando, llevando a los niños al colegio. Y bueno, yo creo que por eso nos encanta este formato de podcast y es uno de nuestros emprendimientos favoritos porque sabemos que la vida dinámica en la que andamos a veces no nos hace un poco más cuesta arriba tener estos espacios de más de una hora para escuchar las ideas de estas dos servidoras y la profundizadera que aquí en la que siempre andamos, pero qué rico poderlo hacer mientras igual estamos cumpliendo con nuestras rutinas, ¿no? Tú también eres buena consumidora de podcast manejando, ¿no? Sí, es una de mis cosas favoritas por hacer porque aquí en Texas se maneja mucho. Claro. Y bueno, hay veces que no estoy en mood de música, sino de profundizadera o inspiración o también estudio. Claro. Entonces, sí. Yo soy consumidora de podcast cocinando. Me Mira. encanta. A mí me gusta lavar con música y me gusta cocinar con podcast. Mira, bueno, eso creo que también lo he hecho más que todo que sí comiendo, porque normalmente cuando estoy cocinando tengo una personita a mi lado hablándome y no sé qué, pero si ya nos relajamos a comer, hay veces, o si estoy sola comiendo, me gusta escuchar conferencias y eso. Pero no lo hago tanto, escucho más cuando manejo, sí, definitivamente. Sí, entonces, porque siempre me has dicho, te escuché un podcast, te lo mando, iba manejando y me acordé de ti. Una joya. Cuando iba para tal no sé dónde y te lo voy a mandar. Bueno, sí, gracias por la bienvenida, Iri.
estoy muy contenta por este episodio. Creo que es un episodio que ambas pues nos toca en la fibra personal directa, porque estamos en este proceso justamente, pero pues también como estamos en el proceso ya hemos pues, podido vivir en cada célula lo que significa este proceso de tomar una decisión de emprender y que bueno, que no está nada fácil, que es muy divertida y muy retadora a la vez. Y voy a tratar de apegarme solamente a lo que estábamos aquí escribiendo, porque luego se juntó con que nuestra querida Elma Rohrer acaba de sacar una conferencia que también atravesó las fibras de lo que, de lo que es para mí la comprensión del emprendimiento. Entonces me quedaron mensajes muy anclados y voy a tratar de concentrarme solamente en lo que estamos aquí para después, si queda un espacio, pues hacer la recomendación de esta conferencia. Pero bueno, empezábamos el primer segmento, queríamos empezarlo a compartir desde comentar, ¿no? Que emprender implica estar bien con nosotros mismos, con nosotras mismas. Emprender no es fácil, vuelvo a decirlo, es bastante retador y es bastante, bueno, si lo queremos vivir en conciencia, obviamente, es bastante desestructurador, yo diría, porque no puedes realmente casarte con nada porque todo lo vas construyendo en el camino, ¿no? Y todo puede ir cambiando a cada instante. Sí, obviamente hay periodos de experiencias, creo yo, y de como vivir ciertas etapas como ciclos, ¿no? Que se viven muy claros, que no se vive cuando trabajas para el proyecto de alguien más, porque es como la rutina, ¿no? Llegar, hacer un proyecto, trabajar, obviamente también hay sus ciclos, ¿no? Como todo en la vida. Se viven los ciclos trabajando para alguien más de una manera muy distinta, porque cuando estamos trabajando para alguien más es más como de cumplir una rutina y obviamente concentrarte en alcanzar objetivos que no están directamente casados con lo que es tu proceso personal en ese momento, no necesariamente, ¿no? Pero cuando estás emprendiendo es siempre tu proceso, siempre lo atraviesas tú desde ti, desde tu corporalidad, desde tu mente, desde tu sistema de creencias, tus valores, todo, y los ciclos se ven demasiado obvios. Entonces es bastante retador y por eso hablábamos, queríamos empezar por decir, para emprender tenemos que estar bien, porque y bien de verdad, bien centrados, bien enfocados, bien trabajados y sobre todo sabiendo quiénes somos, porque es de verdad difícil emprender si siempre quieres casarte con la idea de alguien más. Y no sé cómo lo ves tú, Iri, desde tu fibra personal. Sí, es que cuando te escucho, eh, fui echando como la película hacia atrás, recordando las veces en que empecé a emprender proyectos, alguna vez un blog, haciendo páginas web, un blog de viajes, también con ventas de productos y no sé qué, pensando más que todo desde que vivo aquí en Estados Unidos. Y una cosa que yo siento que fue como muy importante y determinante es darme cuenta que mientras yo no me sintiera con una cierta estabilidad de vida, específicamente, digamos, en cuanto a rutinas, disciplina en cuanto a las rutinas también, pero más allá de eso, en cuanto a los ingresos, porque cuando tú estás trabajando para alguien más, para un trabajo en donde tienes que ir, cumplir un horario, cumplir unas tareas, seguir unas instrucciones, tienes un jefe y tienes un sueldo fijo, que no es tu propio negocio, la gratificación económica es inmediata, ¿no? Y tú sabes que está asegurada. Pero cuando decides iniciar un proyecto y además con la intención de vivir de ello y que crezca contigo, pero no hay el ingreso que te permita cumplir con tus responsabilidades, la presión que le metes al proyecto e incluso la cantidad de dudas que al menos en mi caso hubo fue muy grande, ¿no? Porque sentía que como que cuando estás haciendo tu propio negocio, estás prácticamente trabajando 24/7 porque tú eres el encargado de asumir todo, ¿no? Entonces es como que la inversión de tiempo y energía y sobre todo si todavía no has terminado de conseguir el alma del negocio, que de hecho eso vamos a hablarlo, desarrollarlo un poquito más adelante.
Pero sí, estoy completamente de acuerdo que es importante que emprender implica estar bien en nosotros y eso requiere como una cierta armonía en tus rutinas, en tus métodos de trabajo, en tus finanzas personales, en tu bienestar mental y emocional, porque allí va a estar la clave para ir generando los resultados según el ritmo que te es más natural, las herramientas con las que cuentas, poder identificar dónde necesitas ayuda. Pero si hay una angustia financiera y un malestar en la vida cotidiana, es difícil mantener el foco, es difícil no Sí. dudar de ti mismo y de tus propios talentos y de la dirección a la que va. Pero igual siento que son experiencias que hay que vivir porque se puede aprender un montón. Si no cometes esos errores y no tomas malas decisiones, normalmente no se aprende tanto o no se aprende tan rápido, ¿no? Que cuando Sí. todo es perfecto y fluye bien. Y he escuchado también, he visto muchas mujeres que incluso admiro cómo van llevando sus marcas y sus negocios aquí, que he tenido la oportunidad de conocer y conectar o incluso recibir servicios de ellas o trabajar con ellas. Y me di cuenta que la mayoría que les fue bien fue porque decidieron hacerlo en un momento en donde tenían unos buenos ahorros, en donde tenían quizás un compañero que se iba a encargar de pagar ciertas cuentas mientras ellas terminaban de arrancar o diferentes escenarios, ¿no? Pero lo importante era que había como una cierta plataforma que les diera tranquilidad para ellas poder realmente enfocarse en lo importante, que era crear las fundaciones para el negocio, el emprendimiento, el proyecto, a menos de que Ujú. simplemente fuera como una idea creativa que la estás utilizando para conectar contigo y explorar con tus ideas y tú sigues trabajando, teniendo tu trabajo, que también es una manera en como mucha gente lo ha hecho, pero no fue mi caso en un inicio. En Mm. mi caso fue como una manera de poder ir dedicando mi tiempo en aprender un montón de herramientas y descubrir qué era lo que quería hacer, ¿no? Ujú. Pero sí me recuerdo que eso me hizo difícil el no poder tener como esa estructura base financiera e incluso personal a poder enfocarme. Entonces cambié varias veces, o sea, cerré el proyecto del blog de viajes, que aprendí muchísimo, que además lo hice con mi mamá, y tuve que empezar a explorar otras cosas y siento que fue como de muy rico aprendizaje, pero también de mucha angustia. También Mm, como que claro. como de mucho tirar flecha y como no saber qué carrizo estaba haciendo, ¿no? Me surgió una duda de cuando dices a las que les fue bien por esto. O sea, cuando tú dices que a las emprendedoras que conociste les fue bien, ¿a qué te refieres? Porque Ajá, aquí ok. tenemos que empezar como a definir bien, como a mí me parece demasiado importante en el tema del emprendimiento no comparar procesos, ¿sabes? Y entender que tu ritmo es tu ritmo, porque eso justamente causa demasiado estrés. Si no te ubicas en donde Mm, estás, en el momento en el que estás, viviendo lo que tienes que vivir, en el ensayo y error que tienes que, por el que estar pasando constantemente para poder crecer hacia donde tú realmente quieres, y a veces eso que quieres se va definiendo es caminándolo, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, o al menos en ese momento para ti, o si todavía lo sigues viendo así, para ti, ¿qué es que a alguien le vaya bien? sí, y quizás ese no es ni siquiera el término, sino que estaban como claras ya. Más bien empezaron con ese proyecto y el proyecto ha seguido creciendo y estaban como claras de que ese era su llamado. No que empezaron con una cosa y al año cambiaron y a los 2 años volvieron a cambiar, sino que digamos que el proyecto fue mutando, pero tenían muy claro que eso era, ¿sí? Que ese era Okay. como su hijo. Me refiero a Sí. eso. Y claro, yo digo que les fue bien por usar un término, pero realmente igual tuvieron que pasar por todos sus momentos de aprendizaje Claro. o sea, es que tengo en la mente muy fija como personas específicas, ¿no? Y una fue Ujú. mamá y no sé qué, porque es las que he tenido cercanas aquí, en físico, en Claro. vivo, ¿no? No, y realmente lo pregunto porque luego, no sé, o sea, en el mundo, por ejemplo, de las redes sociales, puede verse mucho como que no, pues a una persona a la que le va bien es que en un año ya tiene 11.000 seguidores y tiene un nivel de ventas sí, tal, ¿no? exacto. Una persona a la que le va bien es que
eso, o sea, como me pareció más allá de tu comentario, importante reflexionar, ¿no? Sobre justamente porque no es lo mismo, por ejemplo, ofrecer servicios de terapeutas, que es nuestro caso, a vender camisas, o sea, Sí. a vender vasitos con stickers o al emprendimiento, por ejemplo, de una de mis primas, que es ser diseñador y tiene su negocio de estampados, de viniles para negocios, no es lo mismo, porque el mensaje, la idea, el proceso creativo es distinto también, ¿no? Para ambos. Por eso, bueno, mi reflexión y mi intervención iban hacia, creo que es importante por salud mental, si es que estás emprendiendo o quieres emprender, no comparar tu proceso con nadie, porque eso desgasta, Mm, eso tumba la autoestima muchísimo si crees que alguien que está en el mismo área que tú está viviendo experiencias que ya tú quieres vivir, pero tú todavía no estás allí. Que pasa mucho ahorita, de verdad, es una invasión absoluta con el tema de las redes sociales. Creo que las redes sociales tienen que aprenderse a usar el día de ujú. hoy para realmente generar lo que tú quieres generar para ti. Pero si te pones en un mundo Sí, de sumergirte a ver qué están haciendo los demás, puedes perderte fácilmente y te ahogas en un vaso de agua que realmente no existe, porque al final tu camino, tu medicina o tu producto o tu servicio es único. ¿Por qué? Porque está atravesado por ti, porque tú eres quien lo está ofreciendo. Entonces, no es lo mismo, solamente que el lenguaje seguramente cambia, la forma seguramente cambia, el ujú, color, la textura, lo que tú quieras cambia porque tiene que ver contigo, ¿no? Y totalmente. va a haber un público, una persona, un grupo de seres a quienes les va a llegar ese mensaje y les va a importar, ¿no? Lo que tú tengas para ofrecer. Entonces, paréntesis muy grande, dejémonos de comparar los emprendedores. Es por salud mental. Ujú. Y como tú dices, es hasta un poco fuera de contexto, además hacerlo con incluso marcas o proyectos que no se parecen en nada a lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo siento que me refería más a un tema también estratégico, a un tema más estructural, ¿no? Más que un tema subjetivo. Porque, bueno, sí, como podemos medir el éxito de manera subjetiva o como lo vemos en las redes, es muy personal, ¿no? No significa que sea la realidad, incluso puede ser que estés idealizando lo que esa persona experimentó. Yo me refería más también a un tema estratégico en cuanto a comunicacionalmente, ¿sabes? Cómo ha crecido la comunidad, la consistencia con el mensaje, aunque no tenían, o sea, estas marcas no necesariamente a las que yo pienso, no tienen nada que ver con lo que nosotras estamos haciendo, por ejemplo, no necesariamente. Más bien pueden ser aliadas para reforzar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo veo así. Pero sí, me lo imaginaba, era como más un tema estratégico, ¿no? Mm, Como que la estrategia yo veo que ha sido buena, ha sido coherente y claro, ha sido consistente y la comunidad que han ido formando se nota que es honesta, ¿no? sí, Que es fuerte, que sigue creciendo. A eso me sí. refiero, ¿no? Pero me encanta que hayas dicho eso de la comparación, porque creo que es sano, es importante tenerlo presente. Y justamente cuando me decía ahorita que lo vi más como un tema estratégico, otra de las cosas que nosotros conversábamos o que sacamos así como una idea para compartir sobre emprender, cómo se come eso desde el centro, además específicamente, es la disciplina para generar estructura, para crear un plan y una acción que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que para nosotras ha sido clave, además, porque nos dimos cuenta lo importante y necesario que estaba haciendo una vez que parimos, vamos a terapia en aquel año de pandemia, en donde fue una idea súper espontánea, fue una invitación que se sentía el llamado desde hace tiempo, como hemos dicho muchas veces, de hacer algo juntas, pero que nació así de manera muy espontánea, muy de chispa y que luego con el tiempo, con la práctica, con mucha práctica, con mucha creatividad y con mucha
Investigación ganas, también. sí, ¿no? Y con muchas ganas, queríamos hacerlo, aunque Sí. no sabíamos cómo eso iba a tomar forma, ni dónde estaban nuestras patas cojas, no lo sabíamos todavía, ¿no? Porque yo venía de un contexto de medios, siendo comunicadora social, tuve psicóloga, yo tenía, bueno, mi camino recorrido en el desarrollo personal, en los espacios terapéuticos y demás, pero veníamos de formaciones distintas que se complementaban perfecto para lo que queríamos hacer, pero no sabíamos qué era lo que teníamos que reforzar o que estructurar hasta que lo fuimos haciendo, ¿no? Sí. Y de Solo hecho, sabíamos que nos entendíamos bien. exacto, y que lo que teníamos para aportar las dos se complementaba muy bonito, muy power, que lo Y la disfrutamos un montón. Ujú. pasión que nos une, ¿no? Sí, por eso yo decía las ganas, o sea, teníamos muchas ganas y fue así como una chispa que se prendió, ocurrió el parto y ya luego pues entonces nos tocó la crianza, ¿no? Compartida, co-parenting del proyecto y darnos cuenta dónde necesitábamos apoyo y dónde necesitábamos crear una base, un plan y no sé qué, y eso es, ya hablamos en el primer episodio de esta cuarta temporada de esa pausa que nos lanzamos el año pasado, que nos permitió hacer esto, ¿no? Y que ha sido totalmente un antes y un después muy importante y muy beneficioso. Sentimos tanto individual como para el proyecto el haber hecho eso y haber creado una visión más organizada con mejores fundaciones, porque ya sabíamos, o sea, como que sabíamos, nos dimos cuenta que teníamos que dedicarle tiempo a lo que más nos estaba costando, ¿no? Que era esta visión, este plan, esta estructura, porque hacer el contenido siempre fue muy fácil, siempre fue como muy natural y lo sigue siendo. Y es a lo que normalmente le tenemos que dedicar menos tiempo porque fluye ra, y está allí. O sea, la sustancia que tenemos para compartir está allí, no hay que inventar mucho. Pero Claro. en lo demás sí nos hemos entendido la importancia de tener esa disciplina, de crear esa estructura, esos planes de acción, ¿no? Claro, porque es lo que realmente te permite crecer. O sea, si quieres crecer como emprendedor, emprendedora, emprendedores, necesitas tener un plan de acción, una plataforma que constantemente esté sosteniendo, que literalmente no sea como una experiencia, sino que de verdad pueda perdurar en el tiempo. Y cada plataforma te va ayudando a que los cambios que siempre hay que hacer no se sientan tan abruptos porque está sostenida. Entonces, creo que sí es importante eso de mencionarlo desde allí para que se sostenga, porque si no, entonces no hay, o sea, es eso, para crecer necesitas tener una plataforma. Y no estoy hablando de una plataforma física, estoy hablando de una disciplina, hábitos que tienes que integrar dentro de tu negocio para que haya salud. Y creo que esto lo podemos empezar a ver desde cuáles son los hábitos que tenemos en nuestra vida diaria, para entender qué tan listos o listas estamos para emprender en este momento. Yo creo que deberíamos empezar por revisar cuál es la disciplina básica que tengo en mi vida, ¿no? En las cosas básicas, porque si no, entonces me voy a desenfocar muy rápido y eso me va a generar o sea, es como literalmente crecer amorosamente. O sea, quiero crecer, chévere. Entonces, voy a empezar por lo que me corresponde a mí, atenderme a mí. Si yo todavía no puedo tener un ritmo de vida o una ciclicidad en mis cosas diarias que yo pueda integrar fácilmente, que me den sentido y me apoyen, y quiero entonces desde allí sostener un proyecto, va a ser súper difícil, de verdad, sostener los hábitos saludables de un proyecto si no tengo hábitos saludables conmigo, ¿no? Aquí voy a juntar con la siguiente idea, que es que de pronto hay personas para las que emprender es muy natural, ¿no? Porque de pronto tienen como así fácilmente estos hábitos, estas formas, esta creatividad, este querer abrir procesos y darle y moverlos y conexiones y fácilmente son personas que se abren y hablan y conectan y no tienen tanta cosa que buscar, ¿no? Que buscar en el sentido de no se hacen tantas preguntas tan existenciales, sino van es en el camino de lo que funciona o no, punto.
Pero entonces hay otro grupo de personas que somos personas más existenciales, más plutonianas, yo diría que un poco más profundas en ese mundo interno, que necesitamos hacernos preguntas para poder sostener. Entonces ahí es donde el proceso puede ser más lento, dependiendo de qué tan prácticos o no sean nuestras plataformas, ¿sí? El proceso puede desestructurarse más rápido o no, dependiendo qué tan buenos o malos sean nuestros hábitos de autocuidado, nuestras disciplinas en nuestra vida, porque todo atraviesa por nosotros en nuestro mundo, todo se atraviesa por nosotros en nuestro mundo cuando estamos entendiendo. Entonces, para estas personas necesitamos tener quien nos apoye y quien nos acompañe seguramente en este proceso de emprender. Digamos, no es que emprender es para solamente las personas que ya están en un lugar de inteligencia emocional y personal y elevados y con hábitos de meditación y tal. Sería ideal, ojo, sería ideal si eres de estas personas plutonianas existenciales profundas, sería ideal que tengas estos hábitos ya cuando tú digas, oye, ¿sabes qué? Estoy lista para emprender, perfecto. Pero si no, entonces sí, tú necesitas ir de la mano de ya sea un terapeuta o de un profesor de yoga o terapeuta de yoga o del tarot o de un astrólogo, de algo que te ayude a responderte esas preguntas para que no te atraviese tanto la experiencia de la vida, de lo que es emprender, y entonces no se desmorone tu proyecto y o no se relentezca, si se dice así, no se Sí, detenga el proceso de crecimiento solamente porque tú estás pasando por un proceso personal, ¿no? O sea, creo que hay que tener muy claro, de nuevo, para emprender tenemos que estar bien, pero no porque no todos, exactamente todos los puntos de mi vida no están bien, entonces, uy, no, qué miedo, no me atrevo. No, es si te sientes lista y le quieres entrar, dale con toda la conciencia, pero también identifica qué tipo de personalidad o de persona eres, qué tipo de pregunta en la vida diaria te haces, porque seguramente si eres una de estas personas como Irene y como yo, entonces te va a tocar hacer un trabajo profundo porque el emprendimiento te va a mover cosas, te va a mover estructuras, te vas a preguntar, ujú. sí o sí te vas a preguntar sobre ti en el proceso. Y si no tienes quien te acompañe en ese responderte esas preguntas, puede ser un poco perturbador. Sí, y puede sentirse como que se está dilatando más en el tiempo o puede generar mucha confusión, incluso puede detonar viejas heridas profundas que necesitan seguir mirándose en cuanto a, por ejemplo, mi relación con el dinero, mi mindset en cuanto a la abundancia, mis relaciones dentro del proyecto, ¿no? Y la manera en cómo me comunico y cómo me organizo. Yo en lo personal, he tenido en estos últimos quizás 2, 3 años, pero más específicamente en el último año, que decidir intencionalmente reprogramarme mis hábitos y haciendo incluso ajustes muy puntuales en cuanto a las horas de sueño, a organizar mi habitación y hacer mi cama todos los días, cosa que hace 3, 4 años atrás no hacía, y eso ha generado como unos ciertos hábitos de disciplina pequeños en mis espacios que han impactado obviamente en mi rendimiento, en mi manera de trabajar, porque bueno, tengo ya mucho tiempo trabajando de forma independiente, ¿no? Y además siendo mamá requiere de mucha organización y de simplificarme las cosas lo más que puedo, que no es algo que yo siempre haya hecho de manera consciente, porque sí soy súper que ando en mil y una cosa, me encanta aprender un montón de cosas al mismo tiempo, me encanta hacer muchísimas cosas y además que ya de por sí la crianza, como le llamamos acá, el monoparenting o criar de forma individual, digamos, es Cuando uno de los dos bastante. es ausente. Sí, es bastante exigente y requiere de que se prioricen las tareas muchísimo para no sobrecargarte de trabajo y bueno, que además como me encanta aprender y hacer muchas cosas y disfruto mucho, o sea, lo que decido hacer
en la mayoría de los casos los disfruto mucho, soy muy apasionada, entonces como que me ha sido difícil entender cuándo parar, cuándo ya, o sea, es suficiente, no es que tienes que hacer más para llegar más rápido, es que tienes que estar bien y hacer las cosas un paso a la vez con prioridades claras y con cierta organización para poder ver los resultados de calidad, más que en velocidad, ¿no? Y toma el tiempo que tiene que tomar el tiempo y eso, y esa toma de conciencia en tu contexto presente ayuda un montón a ser más efectivo y a tomar mejores decisiones también, como que las decisiones que hay que tomar cada día, cada semana, cada mes, porque además el emprendimiento o el trabajo independiente es muy dinámico y trae unos regalos increíbles, pero también trae cambios inesperados o necesidades de tomar decisiones importantes en momentos en donde hay que tomarlos, no cuando uno quiere, ¿no? Necesariamente, sino cuando hay que hacerlo. Y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un partnership, o sea, somos una alianza y vivimos en ciudades y países diferentes y nos dedicamos a cosas diferentes. Y yo me siento súper agradecida de todo el aprendizaje, porque algo muy clave, por ejemplo, cuando decides emprender con otra persona, es que haya un respeto y haya una comunicación tan buena y tan honesta y tan abierta y auténtica, que sepamos entender de dónde viene cada una, el valor que tiene cada una para aportar, y que además lo admiremos y lo respetemos, porque aunque nuestros contextos sean sumamente diferentes y nuestros estilos de vida muchas veces no funcionan igual, aunque tengamos visiones muy similares, pero en la práctica no funcionan igual. ¡Wow! Hemos logrado que funcione para nosotras en cuanto a este proyecto, o sea, que se compagine, que avance, que crezca, que se conecte, que traiga resultados concretos, y eso yo creo que, o sea, no tiene precio, tiene un valor muy, muy, muy grande en mi caso, especialmente siendo mamá, viviendo en otro lugar, o sea, y habiéndote visto una sola vez en mi vida en persona. Pero conociéndonos de hace como 6 años, ¿no? Entonces es No, y de como, otras vidas, es hermana, mágico. olvídalo. Bueno, sí, sin duda, eso no lo tengo No nos duda. vamos a, no nos vamos a poner místicas ahorita porque no sabemos cuál es el público que nos escucha, pero Pero me oye, parece súper importante decirlo, porque o sea, tú lo cuentas y mucha gente diría, no, pero es que eso es imposible, o sea, ¿cómo es que vas a emprender con una gente que no tienes ni siquiera al lado? Que bueno, que sí, que conectan un montón de cosas, pero que tenemos nuestros contextos diferentes, nuestras dinámicas diferentes, y además nos hemos visto una sola vez en la vida. Entonces, claro, de una manera muy profunda y con mucho compartir constante, o sea, nunca hemos dejado de estar en comunicación constante, ¿no? Y frecuente. Y eso ha hecho que el vínculo se fortalezca y que nos conozcamos muy bien, no solamente como mujeres y como personas, sino también como profesionales. Entonces, increíble, increíble, pero por eso mismo decimos que es lo importante, que es que haya esa estructura y esa base y esa claridad del valor, del propósito, de la intención, del corazón del proyecto y del emprendimiento, ¿no? Porque creo que eso hace que sea todo más llevadero, más así es. inspirador también. Y pues yo creo que podemos darle entrada a nuestro primer patrocinante antes de seguir con el episodio. Esperamos que les guste esta invitación que les vamos a hacer por primera vez en este espacio, y pues que se sumen porque va a estar muy bueno. Ahí les va. Vamos a la práctica. Es un espacio de trabajo terapéutico y formativo en comunidad, donde te brindamos prácticas integradas desde la vivencia de ser terapeutas y pacientes, con el propósito de incorporar herramientas funcionales que potencien tu crecimiento personal. Además, podrás obtener una sesión 1 a 1 con Irina y Maffer para ayudarte a comprender y navegar lo que vas experimentando estos meses. Para más información, escríbenos a terapiavamos@gmail.com. Este segundo segmento habla mucho de la etapa también de emprendimiento en la que estamos.
o simplemente habla, sí, de una visión y una forma en la que queremos siempre como no perder la esencia dentro de nuestro emprendimiento mismo, pero también sí habla muy claramente de en la etapa en la que estamos, ¿no? Porque nosotras actualmente sí le damos mucho la prioridad al no desgaste y a atender lo sutil, que es eso que no se ve, pero que igual existe y se siente, que es el tema emocional, el mundo mental, el mundo energético, el mundo de sensaciones que atraviesan la vida de cada quien, ¿no? Nosotras le damos mucho la prioridad al no desgaste justamente porque somos de este tipo de personas que ya mencionamos en el primer segmento, que necesita de estos espacios para no colapsar, ¿no? No somos personas de pronto que tienen la conexión más alta con el deporte, entonces a través del deporte drenan un montón y vámonos que seguimos, ¿no? Por ejemplo. Y con eso se responden un montón de respuestas y ya fue, ya salieron de allí. No, nosotras sí necesitamos esos momentos, ¿no? De ese apapacho, a la manera en la que cada quien lo elija, ¿no? Puede sí, efectivamente hacer ejercicio, pero después sentarnos a escribir, tener una buena conversación con un café con alguien, conversar. Yo creo que mucho de lo que implica este tipo de espacios para nosotras es conversar, porque a través de la palabra encontramos mucho contenido, ¿no? Pero digo que creo que también está muy atravesado, o más bien, está muy asociado con la etapa de emprendimiento en la que estamos, porque creo yo que estamos en un punto donde todavía podemos darnos este tipo de momentos, ¿no? Digamos, yo llegué a México hace 6 años, desde el 2000, tengo 3 años apenas emprendiendo, bueno, apenas tengo 3 años emprendiendo, ¿no? Y de esos 3 años, yo me tomé una vacación porque vino mi mamá, ¿sí? O sea, decisiones, ¿no? Que hay que tomar. Decisiones que hay que tomar desde ser consciente de que tu proceso de nuevo personal no va a invadir la estabilidad del negocio, ¿no? Y hablábamos un poco el tema de la salud de las finanzas personales, cómo es importante no invadir tus finanzas o tu necesidad financiera con la necesidad financiera del emprendimiento para que puedan ambos estar en donde corresponde y crecer con los recursos que a cada quien le corresponda, ¿no? Y eso yo creo que también puede ser hasta un episodio completamente único para hablar del tema de finanzas saludables para el emprendimiento, porque como todo depende de nosotros, pues no hay como no están tan separados, ¿no? Una cosa de la otra, si no se tiene esa conciencia. No sé cómo lo ves tú, o sea, yo creo que este tema del no desgaste sí es un valor que nosotras sostenemos demasiado claro, Ujú. de claro que sí, atenderse a la forma en la que a ti te guste atenderte, pero atenderte, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con que tenemos, digamos, no es que crecer y emprender y llegar a cierto punto implique un desgaste, sí o sí, no, pero sí implica sostener un nivel de energía y un nivel de disciplina y un nivel de responsabilidades mayor cuando uno crece, Sí, ¿no? Entonces, sí. por eso pienso que a menos la forma en la que yo me atiendo hoy en mi vida, habla mucho del nivel de emprendimiento en el que estoy, donde puedo todavía hacer ese tipo de pausas, ¿no? Sí, yo creo que aquí vuelve el tema de lo que decíamos al principio, para que se vuelva sostenible, tan importante es tener una estructura, un plan claro, unas acciones consistentes, lo que también llamamos como disciplina, pero también por otro lado, para que sea sostenible para nosotras y nuestra naturaleza, es importante que sepamos que es importante, que es valioso, que es necesario, no solamente importante, sino que es necesario, como decías tú, como nosotras necesitamos mucho espacio de indagación, de reflexión, de conversación, de atender lo sutil. Eso nos ayuda a poder ser sostenible y justamente por eso decíamos como parte de nuestras ideas de este segmento era lo importante que era preguntarnos qué tipo de emprendedor eres, porque creo que tiene relación justamente con esto que estás diciendo. Sí, hay gente Sí. que resuelve un malestar
o una falta de motivación con ir a hacer ejercicio, con hacer una clase de yoga, y qué sé yo, tener Salir a tomarse unos tragos un fin de semana. Sí, exacto, reunirse con las amigas a tomar un café al mes y descargar allí. Y bueno, sí, todo eso no quiere decir que no lo hagamos, pero sí entendemos que para nosotras el no desgaste nos ayuda a que nuestro mundo sutil no se sature y no nos haga desviarnos del camino, porque en mi caso yo puedo quemarme, se me hace más difícil estar más creativa, estar más abierta a una comunicación asertiva, me hace más difícil abrirle el espacio y el tiempo a las tareas que son más estructuradas y que no necesariamente son las que nos salgan tan natural. Entonces ya entendí, en mi caso, que si no atiendo lo sutil, entonces todas mis fundaciones se tambalean, ¿no? Toda mi capacidad de poder ser disciplinada, de poder ser más asertiva en mis comunicaciones y en mi toma de decisiones y en mi mirada en el camino, se tambalean y hace más difícil sostenible el compromiso que tengo con el proyecto, con el emprendimiento, con el negocio. Y empiezo bueno, sí, a tomar decisiones que no necesariamente son las que hay que tomar, ¿no? En el momento. O sea, pasan cosas, se distorsiona el camino. Entonces sí, es importante preguntarse qué tipo de emprendedor soy, y a nosotros nos encanta, nosotros todavía estamos en un proceso de crecimiento, y tú lo decías al principio, crecer con amor, crecer como nos gusta crecer a nosotras, con cariño, con calma, con amabilidad, ¿no? Y como estamos en ese proceso de crecimiento, vamos a terapia, que luego empezó a ofrecer estos encuentros lunares que hemos estado promoviendo y que ha sido nuestro patrocinante en esta cuarta temporada en un inicio, y que ahora eso está cambiando y mutando a otro espacio, como vamos a la práctica, el patrocinante que acaban de escuchar antes de que iniciáramos este segundo segmento. Está creciendo, está caminando, está expandiéndose. Entonces, hemos tenido que hacernos esas preguntas, y yo creo que esa es una de las claves para explicar cómo se come eso de emprender desde nuestro centro, porque Claro. ya hemos establecido un viaje de autoconocimiento y sabemos qué estilo de emprendedora somos, porque sabemos qué estilo de mujeres somos, qué estilo de personas están formando parte de este crecimiento, ¿no? Entonces sí, así es como yo lo veo, Me que, encanta. que es ese balance entre la sustancia, lo suavecito, lo que llamamos lo sutil, y lo más tangible o lo más durito, que sería la estructura, las acciones, los planes, la disciplina, ¿no? El pedir Sí, ayuda. y tenemos que estar demasiado claros de cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer cuando emprendemos o no, para tomar Ujú, una decisión así, porque hay personas que pueden decir que tú en 3 años no te has tomado unas vacaciones, qué loca, o solamente te has ido una vez de vacaciones, qué loca, ¿no? Y ojo, ujú, que no solamente por temas financieros, o sea, de nuevo, uno está creciendo y uno sabe la responsabilidad, sobre todo en el servicio que ofrecemos, uno ujú. sabe la responsabilidad que es y uno sabe la disciplina que implica tener una cartera de clientes de cierto número de personas que están esperando por ti, ¿no? Ujú, Y uno sabe la responsabilidad, ¿no? Que eso implica, y de pronto no todas las personas están listas para que yo me vaya a vacaciones y así nomás, ¿sabes? O ujú, posiblemente me fui de vacaciones, pero me tocó sostener ese mes durante esa semana o ese mes, qué sé yo, el tiempo que decida, pues 3 veces a la semana a 2, 3 personas que lo necesitaban, ¿no? O sea, al final de nuevo es este tipo de emprendimientos son emprendimientos de servicio y no podemos dejar la parte humana y la parte ética responsable de lado solamente porque pues yo necesito la playita, ¿no? Entonces, pero hay personas para las que eso no es negociable, o sea, en medio de vacaciones apago el teléfono y bye, ¿no? ujú, ujú. Pero luego también tienes estas personas que trabajan para alguien más, se van de vacaciones e igual tienen que llevarse la computadora o el celular porque igual les van a estar pidiendo cosas, ¿no? Como de, sí, te aprobamos las vacaciones, pero igual estate ahí pendiente por si algo se requiere y se requiere todo el tiempo que estás de vacaciones, ¿no? La mayoría de los días.
Entonces, yo en mi caso estoy dispuesta a sacrificar un sueldo que alguien más me dé con la, entre comillas, estabilidad, porque yo también me tuve que salir de ese concepto, y ya esto lo hemos hablado en otros episodios, de que ser emprendedor es tener un sueldo inestable. No, no necesariamente, porque si trabajas y tienes una disciplina y una plataforma realmente eficiente y realmente adecuada a tus necesidades, necesitas tener un sueldo fijo, y si lo estableces, lo logras. Entonces, pero lo que es distinto es que en el caso de trabajar para alguien más, pues ese sueldo es determinado, tiene un número específico y eso lo define quien te contrata, ¿no? Y se da en tales fechas, punto. Lo bueno de ser emprendedor es que no hay un límite, o sea, puede ser más bajo como también puede ser más alto, porque depende de cuánto te muevas, depende de qué tanto lleves tu creatividad y tus acciones a cabo, ¿no? Pero el punto es ese, yo prefiero no tener que estar pidiendo por favor apruébame las vacaciones y tomarme las vacaciones o los fines de semana porque quizá no me voy, no sé, un mes o una semana a tal lugar, pero sí me tomo un día a la semana para yo hacer yoga, mirar el techo, salir con mis amigos todo el día, por ejemplo, el viernes cumplo año y claro que no voy a trabajar, o sea, ¿sabes? O sea, para mí no O es incluso decisión. tomarte un día libre que no tenías planificado, o sea, te puedes dar como el lujo y la libertad de tomar decisiones improvisadas dentro de tu misma rutina ya planificada. Y eso, bueno, No, en mi caso lo paga todo. Habrá personas que el hecho de pensar que van a trabajar más horas, porque sí se trabaja más horas, no hay como un tiempo no hay un horario cerrado, fijo, claro. definido, y que no van a recibir el 15 y último o los pagos en la misma fecha, sino el otro día conversaba con mi papá y que él también es emprendedor, y mi familia en general, todos mis padres son emprendedores y han sido como, de alguna manera me han inspirado a ver, bueno, las posibilidades de cómo se puede vivir así, ¿no? Después de pasar ellos un montón de años en corporaciones, pero decía, bueno, puede haber un mes en que nosotros no recibimos ningún ingreso y el siguiente mes recibimos los ingresos de 3 meses en adelante. Y eso para algunas personas es como inconcebible, pero digamos, la flexibilidad y la libertad que yo veo en cuanto a mi uso del tiempo me paga esa incertidumbre, digamos, si se quiere llamar así, ¿no? Ese dinamismo, esa manera diferente de sostener tu emprendimiento, tu negocio, tu proyecto. Y de ahí yo creo que también sale mucho esta idea de que al final terminamos siendo, de que solemos ser personas multidisciplinarias, porque sin querer terminamos siendo, aunque estés emprendiendo, no siempre estamos atendiendo como muchos temas de la vida, Claro, sobre todo al principio. O sobre sea, todo al que te toca principio, o sea, ser administrador, ujú, contador, planificador manager de de redes contenido. sociales, Ajá, o sea, sí, 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 y el gerente, etcétera. Y digamos, y eso implica más horas de trabajo, sí, no sé qué, bueno, por eso es que decimos, es una decisión que se toma, o sea, ahí eso, se puede elegir hacia dónde va el crecimiento, cuánto vas a ganar, y requiere, yo siento que requiere de muchísima paciencia y de mucha confianza y de mucha claridad lo que tú estás haciendo, porque el camino es muy rico. Hay un montón de aprendizaje y te da la oportunidad de diseñar una visión de cómo ganarte la vida de una manera más abierta y más libre, ¿no? Pero sí, no, a lo mejor no todo el mundo siente que ese es su llamado, pero sí creo que todo el mundo está hecho para descubrir qué es ese talento y ese regalo que tiene por ofrecer y ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Ya sea trabajándole a otra persona o ya sea creando su propio negocio, su propia marca, dedicándose a la profesión por la que fue a la universidad, si es el caso, y haciéndolo de manera autónoma, ¿no? Yo creo que además todo apunta hacia allá. Cada vez más las nuevas generaciones apuntan hacia allá. De hecho, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, la economía está diseñada para que tú creas tu propio negocio. Personas que trabajan para otras personas siempre tienen un techo y no tienen como un límite en cuanto a su crecimiento y son caminos y en cuanto a de... su explorar creativo también. Ujú.
Sí, totalmente. En cuanto a su explorar, incluso la economía, el sistema de taxes y todo eso no los beneficia. Entonces es como muy curioso porque mucha gente creería que es diferente, que es lo contrario, que lo seguro es lo que te permite, digamos, navegar el sistema económico aquí y es todo lo contrario, ¿no? Y además hay muchísimas facilidades, a diferencia de otros países, porque yo sé que hay otros países en donde el emprendimiento es más cuesta arriba y hay como mucho más burocracia y papeleo. No es el caso de Estados Unidos, todo lo contrario, promueven muchísimo que la gente haga su propio negocio e incluso la gente, la mayoría de las personas hacen carrera haciendo sus propios negocios. No todo el mundo tiene el privilegio y tiene la oportunidad de ir a una universidad o a una institución académica para formarse para una carrera. La gente hace oficio creando su propio negocio según los servicios que necesite la gente, ¿no? Claro. Y que les llame la atención. Así es Y como no, y funciona. además, muchas veces también se define más claramente qué quieres, bueno, no muchas veces, pero a veces también pasa que la persona tiene las ganas, tiene el empuje para emprender, pero no necesariamente es especialista en algo específico, sino que pues quiere empezar a hacer algo, ¿no? Entonces es Ujú. el mismo camino el que va definiendo cuál va a ser tu formación. Gracias a que emprendiste, te metiste a estudiar esto, o, te metiste a curiosear en esto y ya luego puede cambiar el camino, pero ya tienes la experiencia, ya andaste eh, formas que te permiten pues seguir simplemente emprendiendo, pero hacia otro lugar, ¿no? Pero sí, creo que es evidente que cuando somos emprendedores estamos en infinitas tareas constantemente y que eso te hace, yo no sé si experto, pero sí te hace conocedor de muchas cosas y al menos eso es algo, eso es un precio que yo estoy dispuesta a pagar, eso es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer porque a mí me encanta saber de todo un poco, aunque no sea yo experta en eso, pero me encanta saber, porque por ejemplo, el hecho de que yo tenga que sostener mis propias redes hoy me da la claridad de qué le tengo que pedir a la persona que me va a apoyar próximamente en el contenido, ¿sabes? Y eso para mí no tiene precio porque ya yo tengo una claridad en lo que se necesita y no tengo que estar pasando por las manos de cualquier persona, ¿no? Para que manejen, no sé, mis redes, el tema de las redes, de que nosotros somos generación de redes, pues no hay de otra, o sea, no podemos deslindar nuestros negocios de este tipo de marketing, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo del sacrificio que estoy dispuesta a hacer y de lo multitasking y multidisciplinaria que, que he tenido que volverme, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos listas para nuestro segundo patrocinante, nuestros espacios terapéuticos individuales, que esperemos que les llame la atención, les guste, los recomienden y si te interesa, pues nos escribas por privado para poderte hacer una cita y les va la información. Irina de la Luna, una guía terapéutica para aprender a gestionar emociones difíciles, calmar la ansiedad y crear una conexión más profunda contigo. Un espacio seguro para conversaciones conscientes, prácticas espirituales y de bienestar. Energía sanadora. Psicóloga Gestalt, terapeuta certificada en la sanación con geometrías de obsidianas y cristales de la Escuela de Ana Silvia Serrano, para la sanación de la energía sexual femenina. Comparto espacios terapéuticos individuales y grupales, presenciales actualmente en Guadalajara, México, o en línea, y también doy talleres psicoartísticos para despertar tu sabiduría interna. Y bueno, ya en este tercer segmento, pues queremos enfocarnos, bueno, tiene un lente distinto. Volvemos un poco a la idea del inicio de que a los emprendedores y emprendedoras nos toca apapacharnos mucho y reconocernos más que autocriticarnos, ¿no? De nuevo, creo que de nada vale estar comparándonos o estar dudando, ¿no? De nuestras capacidades, cuando simplemente es un camino
ensayo y error. O sea, es el sacrificio que tenemos que estar dispuestos a hacer. Es ensayo y error hasta que te conoces cada vez más, hasta que conoces cada vez más como a través de la experiencia de tu cliente, lo que va necesitando de parte de ti, cómo a ti te gusta hacerlo, cuál es el lenguaje con el que te quieres dirigir, etcétera, etcétera. O sea, es ensayo y error. Y en ese ensayo y error tenemos que estar dispuestos a reconocernos lo que estamos haciendo bien. Porque si no, en este mundo tan exigente, pues se nos tumban las ganas, se nos tumba el negocio, de nuevo, se relantecen los procesos simplemente porque no estamos pudiendo ver que sí estamos logrando hacer muchas cosas, que sí hemos avanzado un montón y bueno, y que nos tocan tomar decisiones para seguir creciendo. No sé cómo lo ves tú. Me encanta que digas eso de lo de ensayo y error porque he sido de mucho látigo y mucha autocrítica, pero porque en general durante mi vida he tenido esa tendencia a ser súper exigente y perfeccionista con cada cosa que hago, pero viéndolo desde el lado positivo es porque soy muy apasionada y muy entregada con las cosas que amo hacer y que me siento llamada a hacer, entonces eso se puede mal llevado y no desde mi centro se puede ver como mucha autocrítica y mucha exigencia, ¿no? Y querer abordar más de lo que en mi capacidad del momento realmente estoy pudiendo y no significa que no lo pueda hacer, pero hay ciertos momentos en donde uno tiene que ser bastante honesta y como decíamos al principio o antes, lo importante que es crecer de forma amable y amorosa, ¿no? Pero para poder yo darme cuenta de todo eso, tuve que transitar todos esos altos y bajos, esa desmotivación, esa confusión, ese preguntarme muchas cosas, cuestionarme lo que realmente he querido hacer o cómo lo quiero hacer. Y ha sido muy rico, ha sido muy, muy rico el viaje. Yo sí siento muy de reprogramar también mi propio discurso interno de que no, voy lento o es que esto no lo puedo hacer y justamente no es que voy lento, no es que no lo puedo hacer, es que hay ajustes que realizar, hay cambios, hay decisiones que tomar, hay estructuras que crear, hay conversaciones que tener, hay trabajo interno que atender, hay sutilezas que nutrir, ¿no? Y solo eso se puede identificar y se puede abordar de una manera más profunda, consciente y amorosa luego de eso que tú decías, ensayo y error, luego de mucho aprendizaje y algo que sí siento yo que ha sido clave llevándolo a nuestro propio contexto, en nuestro propio camino en este sentido del emprendimiento, es el no dejar de insistir cuando realmente tú sientes el llamado claro del servicio y del propósito mayor que tiene lo que Sí. estás haciendo y lo que estás compartiendo. Que se Y, tomen ajá, pausas, que haya vueltas de timón repentino, sí, pero no ujú, dejar de insistir, ¿sabes? Recomponerse, atender lo que sí, haya que entender y continuar, como nosotras muchas veces en nuestro chat interno decimos, y seguimos, aunque tengamos ciertos retrasos, entre comillas, aunque haya ciertos cambios en el proceso y digamos cosas que se atoran, ¿no? Y que sí. estamos aprendiendo y estamos ahí con nuestros growing pains, ahí lamiéndonos las heridas y las pataletas que nos pueden dar porque algo no está saliendo como pensábamos o nos está costando más algo en específico. Ojo, todo esto con mucha claridad, con mucha honestidad ahora, porque así lo elegimos ya, ¿sabes? Traerlo a la mesa, tener las conversaciones, las diferencias que podamos tener cada una en cómo abordamos las cosas y cómo buscamos ese punto que nos conecta y que nos mantiene unidas en el propósito, ¿no? Entonces sí, siento que además recordando lo que decías al principio, lo importante que es no compararte es muy, muy, muy saludable en este sentido en el que venimos
cerrando ya la propuesta del episodio de hoy. Recordar mucho nuestro llamado, recordar esa motivación álmica que nos va guiando, ese propósito mayor que nos va guiando, que hace que esas dificultades que se presentan vayan consiguiendo su solución y su desenlace, su destejido lo más armónico posible y que vayan surgiendo nuevas formas, ¿no? Permitir que también ese hijo, que puede ser el emprendimiento o el proyecto, nos vaya mostrando su cara, sus formas y las personas que están bebiendo de ese hijo, ¿no? Que están tomando de ese hijo con mucho valor y con mucho entusiasmo y con decisión, ¿no? Que es como con las personas con las que ahora nos gusta trabajar, ¿no? Gente que está comprometidas con ellas mismas y no con nosotras, ¿no? Sino con ellas para hacer un trabajo profundo, para hacer un trabajo que lo puedan además disfrutar, un trabajo bien completo, que no sea solamente teórico y mental, sino Mm. también práctico, que lo puedan llevar a sus espacios de vida de manera tangible, que resulte, que les haga, que les genere movimientos importantes, ¿no? A medida que la propuesta también va mutando y va creciendo y va cambiando y se va expandiendo y va sumando valores nuevos, ¿no? Sí, yo creo que también tenemos que estar dispuestos a hacer muchas cosas gratis. No tantas, pero creo que parte de estar en contacto constantemente con la misión es saber que hay cosas que no tiene sentido cobrar, ¿no? Porque te van a llevar a hacer te van a llevar a la satisfacción, te van a llevar automáticamente a la conexión con otras personas y hay cosas que simplemente se hacen por disfrute, ¿no? Y ese disfrute y esa pasión que nunca deje de arropar todo lo que decides hacer. Y sobre todo en el emprendimiento hay que disfrutarlo demasiado. Muchas personas que emprenden sí disfrutan mucho el proceso de tener su propia marca, su propia empresa. Que hablar ya de empresa es un nivel, ¿no? O sea, una marca no necesariamente es una empresa. Una marca es un primer paso de compromiso contigo mismo para decir, sí, esta es mi voz y así se representa, así se ve, así luce y este es el mensaje y las palabras que quiero usar, ¿no? Y esta es la plataforma, o estas son las plataformas a través de las cuales quiero que llegue el mensaje. Ya tener una empresa significa pues ya, ¿no? Pagar impuestos, tener toda una serie de estrategias institucionales, incluso apoyándote para poder llegar ahora sí a un grupo mayor, ¿no? Sí, totalmente. Y escribíamos aquí también en nuestro desarrollo de ideas, es que entender que va por etapas, ¿no? He escuchado mucho también gente que hace coaching de negocios y de emprendimiento y acompañan a las personas a que eso que tú llamas proyecto, idea creativa, emprendimiento, pase a ser un negocio. Y eso tiene etapas, es como en las relaciones, eso tiene etapas, es como el desarrollo humano, eso tiene etapas y cada una es tan valiosa como la otra y dependiendo de la calidad y la profundidad y el corazón y la honestidad que tú le vayas poniendo a cada etapa, pues eso va a ir generando una forma mucho más rica y más consistente o más coherente o no, ¿no? Entonces, entender eso es saludable. Entender eso también es posible cuando tomas la decisión de darle foco a tu idea, de darle foco a tu propósito mayor, a ese llamado álmico y, Ujú. y experimentar cada etapa entregada, o sea, entregada a todo lo que te traiga, a todo lo que tengas que dar,
también, como tú decías, que muchas veces va a tocar, bueno, atender a personas gratis, abrir espacios gratuitos, entregar contenido gratuito. O dar terapias de la playa. Sí, y hacer acompañamientos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos workshops online, estos encuentros online, poner precios súper accesibles, aunque sabemos que lo que estamos entregando es muy, muy valioso, pero porque lo que nos interesa es que la gente conecte y nos dé feedback y ahí todos estamos ganando, pero entender esas sutilezas de lo valioso que tiene cada etapa, el formar comunidad. No es lo mismo las decisiones que tomas cuando estás formando comunidad y cuando estás entregando una idea y cuando estás esperando un feedback para ver qué es lo que realmente la gente está recibiendo de ti, qué es lo que realmente está necesitando en su proceso y si eso hace match con la propuesta que insistimos en ofrecer, pero que a lo mejor no es por allí. Eso todo es un arte, tiene un arte y requiere de mucha capacidad de observación y de mucha honestidad interna, ¿no? Pero aquí escribíamos que en estas etapas del emprendimiento están primero las conexiones, la gente con la que tú quieres trabajar, la gente de la que tú te quieres nutrir, a la que le quieres pedir ayuda en esos aspectos que quizás no se te dan tan fácil. Está la práctica, o sea, ejecutar la propuesta, ¿no? Ponerse al servicio, diseñar plataformas, estructuras, estrategias y demás. Y ya luego entonces viene la parte ya de más estabilidad, en donde hay ya un método de trabajo, un plan digamos, del proyecto, del negocio, un plan de acción, una estrategia de marketing, una estrategia comunicacional para la comunidad. Se van acercando a las personas, esas personas repiten, esas personas recomiendan, esas personas te contratan en un servicio personalizado, llevándolo al caso de lo que nosotras hacemos, y ahí se va empezando a generar un servicio definido, un servicio claro, específico, valioso, que genere un impacto a las personas que, como decías aquí, un impacto social, un impacto cultural, un impacto también en nuestro caso de conciencia, ¿no? De invitar siempre a las personas a que profundicen en sus procesos de desarrollo humano y de expansión de la conciencia y del corazón. Y sobre todo, en la primera etapa es eso, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, obtener sobre todo estabilidad. A través de la práctica y las conexiones, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Ya que tienes tu estabilidad, obviamente tienes como consecuencia, segunda fase, la comunidad. Porque estabilidad es igual a un grupo de gente que ya te está conociendo, que ya está en contacto directo con qué es lo que tú ofreces, ¿no? Y en esta tercera etapa no es que el servicio o el impacto social va atado solamente a esta tercera etapa, pero digamos que es una etapa donde ya hay un nivel de experticia, ya hay un nivel de sabiduría que ahora sí puede estar enfocado o ahora sí tiene incluso hasta la necesidad, porque lo veo incluso en las etapas de desarrollo humana cuando llegamos ancianos, donde lo que queremos es dar en las enseñanzas, compartir las enseñanzas, ¿no? Entonces llega en algún punto del negocio a ese lugar, ¿no? De sabiduría, donde claro que está la plataforma, claro que tienes ya tu estabilidad, tu comunidad. Entonces ahora surgen nuevas necesidades como, ¿qué pasa si hacemos una charla en los colegios que tienen un valor social distinto? Es lo que yo siento, ¿no? Y que claro que la estabilidad financiera y de muchas formas y que se sigue nutriendo por la misma comunidad que se sigue expandiendo, da esa plataforma para tú despreocuparte de lo básico y conectar más allá, ¿no? Crear desde otro nivel de sabiduría y de necesidad de expansión. Entonces, bueno, esta es la forma en la que Vamos a Terapia define el emprendimiento desde el centro. Obviamente desde el centro nos referimos a todo esto, ¿no? A la conciencia, al equilibrio y a la sabiduría con la que queramos
y a la responsabilidad, ¿no? Con la que decidamos asumir este camino de emprender. Así se come para Vamos a Terapia. Gracias por escucharnos. Esperemos pues, que te haya hecho hacerte preguntas, que te haya movilizado de alguna manera, y si es así, por favor, déjanoslo saber en las preguntas, en los comentarios, o mándanos tus comentarios por privado. Obviamente, si nos escribes en YouTube tu pregunta o tu comentario nos ayuda a nivel algorítmico, pero también más allá de eso, pues si tienes alguna duda de verdad privada o que algo que te interese comentar solamente para nosotros, también nos interesa en las redes sociales, ya sea @vamosaterapia, @irina.delaluna o @energia.sanadora, que nos dejes saber, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te movilizó de este episodio? Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, Bella, y también nuestro canal de YouTube de Vamos a Terapia Podcast. Ahí nos encanta siempre ver mensajitos, así que si nos escuchan por allí, saluditos. Así es. Sí. Gracias, Jesús, por tu labor, por tu trabajo silente detrás de bastidores. Uh-huh. Y sí, y la recomendación de este mes, pues es la bien nombrada al inicio, la conferencia Mitos del Emprendimiento de Elmar Roura, que creo que también les va a mover muchas fibras. Creo que es otra manera de ver el emprendimiento, ya desde un nivel ahora sí empresarial, ¿no? Una persona que que ya tiene su bebé adulto y, y está pues muy clara de qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita hacer, cuáles son los sacrificios que implican en el camino, y cómo a nivel humano y personal hay que estar demasiado claro. Este es un nivel de centro, sí, es un nivel de centro de una empresaria que siempre ha tenido como destino, o ha elegido su destino desde allí, ¿no? Desde brindar un servicio de calidad y que está directamente conectado con quién es ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los resultados son que aquí estamos nombrándola otra vez a nuestra querida Elmar Roura, que esperamos y deseamos que aquí esté próximamente como invitada. Qué bueno. Sí, me encantaría. Sí, el resultado es que la seguimos escuchando, seguimos sintiéndonos inspiradas por ella, y yo la verdad es que me fascina la manera en cómo ella lleva todo su camino, así que algo bueno estará haciendo. Así es. Muchas cosas buenas Algo bueno está está haciendo, uh-huh. Algo bueno está haciendo para nosotras al menos. Pues sí. listo, nos vemos el mes que viene, los queremos muchísimo. Abrazotes, gracias, Bella.